Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y sed todos bienvenidos aquí a la Casa San Ignacio, en el barrio de La Ventilla, ¿verdad? Una casa que tenemos aquí los jesuitas, digamos, un poquito, y en el que convivimos diariamente muchas entidades sociales. Una de nuestras líneas de trabajo aquí, bueno, pues es el trabajo, claro que sí, con migrantes. Y bueno, pues es un placer, de verdad, que alguien venido desde tan lejos nos convoque aquí, pues a tanta gente, ¿verdad?, que estamos en esta misma lucha. Pues simplemente que deciros que os encontréis aquí a gusto, y que gracias por venir a compartir momentos como este. Dejo la palabra ya a Iván, director de Pueblos Unidos. Gracias. Bueno, yo seré muy breve. Nos parecía importante que era bueno aprovechar la presencia de Elena para contar quiénes somos, quiénes estamos trabajando en la red del Servicio Jesuita para Migrantes en Madrid. Y de paso aprovechar para contar cómo para nosotros es muy valioso y tiene mucho sentido que Elena cuente su experiencia en la medida que nosotros nos sentimos trabajando también en la frontera, aunque estemos en la capital de Madrid, de España, ¿no? Entonces, básicamente en Madrid hay dos centros, uno es el Centro Padre Rubio y otro es el Centro Pueblos Unidos, que está aquí en la calle de al lado, en la calle Martínez de la Ventilla. Y nos identificamos también con el trabajo de la frontera en la medida que todos los días nos encontramos a personas que se encuentran, que han superado una frontera geográfica, pero que tienen que enfrentar otras fronteras administrativas, laborales, personales, y que, bueno, pues nuestra misión fundamental es servir, acompañar y defender a estas personas que están algunas en situación irregular, otras no, y que están luchando por construir una sociedad junto a nosotros, ¿no? Entonces, el Servicio Jesuita Migrantes es una red de centros como estos que estamos en Madrid y que, bueno, pues se sitúan en Sevilla, en Barcelona, en Valencia, en muchas ciudades, y que desarrollan acciones de acompañamiento, de acogida, de hospitalidad, y entre ellas, bueno, pues hay una línea de trabajo que es Frontera Sur. Tenemos un centro en Melilla, donde nuestra misión fundamental pues es acompañar a migrantes que necesitan orientación jurídica, que necesitan acompañamiento, y es un trabajo que está muy relacionado con el trabajo de Elena. Entonces, bueno, para nosotros tiene mucho sentido y es un gustazo poder hacer un hueco y ser testigos de lo que va a contar Elena, porque está muy relacionado con nuestro trabajo en la frontera, también aquí en la ciudad. A ver. Bueno, a mí me toca presentar a Elena y la verdad es que seguramente muchos de vosotros la conocéis casi mejor que yo, ¿no? Entonces, y contar muchas cosas y todo el mundo lo que queremos es escucharla a ella. Sí, solo unas breves palabras. Sabemos todos que Elena Maleno es defensora de los derechos humanos, es periodista, es escritora, no sé si es mucho decir que está juntito de acabar un libro, ¿no? Y es investigadora. Especialista en migraciones y especialmente también en trata de seres humanos. Hace ya unos cuantos años fundó el colectivo Caminando Fronteras, ¿no? Desde el año 2001 vive en Marruecos, no recuerdo mal, y desde entonces, bueno, denuncia las violaciones de derechos humanos que ocurren en la frontera sur española y desarrolla también una labor de apoyo y de empoderamiento de las comunidades migrantes, principalmente subsaharianas, en todo el proceso migratorio, vamos a decir casi desde origen, tránsito y en destino. Si habéis tenido la suerte de estar con Elena así en una tarde o en una mañana, pues os daréis cuenta que eso se vive en primera persona, ¿no?
el teléfono de protección de derechos humanos, ¿no?, de Caminando Fronteras, está siempre en activo. Y hay muchas personas, ¿no?, que acuden a ese teléfono buscando, principalmente en muchos casos, salvar la vida, ¿no?, y en otros casos pues buscando asesoramiento y muchas otras cosas. Algo de lo que también está muy orgullosa Elena y nosotros, ¿no?, es de su tarea investigativa, ¿no?, de investigación. Ha realizado muchas labores en terreno, investigaciones en terreno en diferentes países de África, en Nigeria, también en Latinoamérica, ¿no?, en Colombia y en Europa, ¿no?, en diferentes países, también especialmente en Marruecos y España, donde compara y expone la problemática de la trata de personas como, bueno, uno de los elementos, ¿no?, de este entramado internacional, de esta industria de esclavitud contemporánea. Ha hecho y ha participado en informes con el Defensor de Derechos del Pueblo, ¿no?, en España, con la Relatora de Naciones Unidas también sobre el derecho de la solidaridad internacional. Ha recibido diferentes premios, casi no vamos a citar todos, algunos, ¿no?, como el del Consejo General de la Abogacía Española en el 2015, Premio Mundo Negro a la Fraternidad, que veíamos también por aquí algunos compañeros y compañeras, el Premio Guernica por la Paz y la Reconciliación, el Premio Jean McBride, ¿no?, de International Peace Bureau, el Premio Nacional de Periodismo de la Asociación por los Derechos Humanos de España en el 2018, hace poquito también este año el Premio Padre Arrupe de Derechos Humanos del Instituto de Migraciones, una de las entidades también que acogemos y apadrinamos también pues esta charla, y en poquitos días, ¿no?, también recibirá el Premio Pimentel Fonseca en Nápoles, ¿no?, dentro del Festival Internacional de Periodismo Civil de Italia. Yo creo que, bueno, no hace falta más palabras porque ella misma nos acabará, ¿no?, entramando muchas de las cosas que nos va a contar hoy, nos va a decir, ¿no? El título, como veis, de su charla titula así: Mujeres en la frontera. Es en lo que ha dedicado muchos años, mucho tiempo, mucho corazón, ¿no?, en el trabajo y acompañamiento a las mujeres. Así que, bueno, empezamos con Elena y le damos un fuerte abrazo. No sé, ¿me oís ahora? Ahora sí. Sí, pero se cae. Sí, pero se cae. Es que no puedes pasar. Ah, vale. Vale, bien. ¿Sí? Sí, así sí. Exacto. Bueno, muchas gracias. Madre mía, cuánta expectación. Me alegro mucho de que estéis aquí. Yo también me alegro de estar aquí. Gracias a las entidades que me han invitado. Gracias a Alberto, gracias a la familia que tiene en su casa y me han acogido. Hoy decía el compañero, uno de los abogados que está en Melilla, que estaba en el programa de hospitalidad de los jesuitas. Y en ese programa de hospitalidad espero terminar mi libro, que como decía Alberto, bueno, lo termino prontito y saldrá en el mes de marzo o abril. Estoy muy contenta de estar aquí porque soy una mujer de frontera, soy una mujer que está en la frontera y soy una mujer que ha sido atravesada por la frontera. De una forma diferenciada a otras mujeres en contextos de frontera, pero también he sido atravesada por ella. Y estoy aquí hoy, y sigo siendo una mujer de frontera, y no estoy hoy en una cárcel, por una red de solidaridad que hemos ido tejiendo y que hemos ido construyendo. La palabra familia tiene sentido hoy aquí, la palabra comunidad tiene también sentido, porque yo no estaría aquí sin Javi Baeza, sin Alberto Ares, sin Chelo y sin muchas otras personas de las que no conozco vuestros nombres, pero sé que habéis estado allí sosteniendo de lejos un trabajo de defensa de derechos humanos. Porque un trabajo de defensa de derechos humanos, aunque haya caras más visibles, solo se comprende desde lo colectivo.
porque la protección de defensoras y porque la protección de derechos es algo que se hace de forma colectiva. Y es lo que hacen también las mujeres, otras mujeres que están en la frontera. Yo quería hoy empezar con un relato diferente, con el relato que no oímos nunca, ¿no? Este es Iñaki Williams. Es un jugador de fútbol que el otro día en una entrevista explicó que su madre saltó la valla de Melilla embarazada de él. Y él nos contaba otro relato que ha salido en todos los medios y es el relato que nunca escuchamos de las mujeres que han llegado a nuestra tierra, ¿no? Y él decía, cuando saltó la valla estaba embarazada de mí y el destino quiso que yo naciese en Basurto, gracias a un abogado y a un agente de Cáritas que le ayudaron. Cuenta también que en un viaje al desierto de Dubái, de vacaciones con su madre, la madre se puso a llorar porque recordaba el viaje de Ghana a Melilla y lo que sufrió cuando era joven, que ni sentía los pies de lo que le quemaba la arena. Cuando tenía 12 años, decía Williams, un día llegué a casa y no había para comer y ni siquiera funcionaba la luz porque no llegábamos a fin de mes. El sufrimiento, ¿no?, de muchas familias, pero también, contaba Williams, y lo contaba riéndose, al final, cuando llegas al primer equipo siendo tan joven, de repente pasas de no tener nada a que vas por la calle y todo el mundo te reconoce. Yo he tenido la suerte de tener a mi madre, sobre todo, que hablando mal me da una hostia y me espabila. Es también esa madre, esa resistencia y esas mujeres que han luchado, que luchan por un futuro mejor para sus hijos. Yo quería empezar hoy ese relato de fuerza que no nos cuentan en los medios y es muy difícil, de verdad, ver a los protagonistas. El otro día había otro futbolista que metió un gol, yo no sé mucho de fútbol, pero del Barça, Ansu Fati, que también tiene una historia migratoria de su familia desde Guinea-Bissau. Os voy a ir poniendo fotos también de otras mujeres de frontera. Esta es una amiga, es Pat, dando a luz a su segunda hija en el Hospital Mohamed V de Tánger. Nosotras hacemos también esto, ¿no? Acompañamos a personas, a mujeres en el acceso a sus derechos, a esa salud sexual y reproductiva. Y bueno, aquel día a mí me dejaron entrar porque aquellos paritorios las mujeres paren solas en el suelo, arriba en la cama y yo estuve con ella dentro del paritorio. A mí me gustaría empezar haciendo memoria, ¿no? Tenemos una memoria muy corta y tenemos que hacer memoria de frontera. Las mujeres, la feminización de las migraciones comienza a hacerse muy fuerte en nuestra frontera a partir del año 2000. Es cuando ellas empiezan a aparecer en este momento, ¿no? A principios de siglo. Empiezan a aparecer, pero no a visibilizarse, ¿no? Se empiezan a visibilizar a través de informes. Yo os recomiendo, os voy a ir recomendando bibliografía para que os adentréis más. Hay un informe de MSF, de Médicos Sin Fronteras en Marruecos, del año 2010, os lo recomiendo, donde por primera vez aparecen las mujeres y aparece la violencia específica que sufren en contextos de frontera. Luego hay otro informe que yo tengo el placer de haber trabajado muchos años haciendo informes para la asociación Women's Link Worldwide, que trabaja en la defensa de derechos también de mujeres de frontera. Y luego hay otro informe de Tanquín, que fue un proyecto que se hizo en Rabat para el acceso a las mujeres a la salud y a sus hijos, y también para el acceso a la educación. Ahí es donde empiezan a ser visibles. Pero, ¿cómo empiezan a ser visibles? ¿Con qué construimos el relato de las mujeres? ¿Cómo se representan ellas en eso que llamamos el imaginario migratorio? No en la historia que nos cuenta Williams, que es la historia de muchas madres y de muchas mujeres. Primero aparecen invisibilizadas, no existen, no hay mujeres. Después aparecen como víctimas. El cuerpo, ¿cuál es la relación que el cuerpo tiene, de las mujeres tiene en relación a las políticas de la compasión? Las políticas de la compasión no me las he inventado yo, las ha inventado muy claramente la socialdemocracia.
ante unas fronteras tan violentas, ante unas sociedades cada vez más arraigado el concepto del fascismo, el concepto de enfrentarse al otro y a la otra, al diferente, hemos reaccionado con las políticas de la compasión, no las políticas de los derechos humanos, sino las de la compasión. Y ahí es donde muchas compañeras cuestionan toda una industria humanitaria que se crea alrededor de las políticas de la compasión y que no pone a las mujeres en el centro. Y yo creo que es algo necesario que tenemos que ir revisando, porque muchos de esos proyectos, muchas de las personas trabajan en ese tipo de proyectos. Pero luego las mujeres buscan también espacios para construir sus propios relatos. Y yo creo que ahora es un momento clave en el Estado español, porque hay muchas mujeres, tenemos a las Kellys que se están organizando, tenemos a mujeres racializadas, a mujeres afrodescendientes, que se están organizando y que quieren construir un relato diferente. Y que nuestra obligación es darle espacio para que ese relato se pueda construir, se pueda compartir y se pueda difundir. Son lo que nosotras llamamos las lideresas, son lo que nosotras llamamos las defensoras de derechos humanos dentro de las comunidades migrantes y son lo que nosotras llamamos las familias de todas las víctimas y supervivientes de la frontera, porque el relato de la frontera también se construye con todas esas madres que hacen memoria de esas muertes y de esas desapariciones en la frontera. Y en ese momento estamos. Yo quería mostrar esta foto, tenemos aquí una compañera, es un placer también tener una compañera de CGT de Salvamento Marítimo, que está aquí con nosotras. Es una foto de una embarcación de salvamento marítimo, en concreto de la Polimia. Yo agradezco mucho cuando Salvamento Marítimo no sufría un apagón informativo, cuando publicaba y podía publicar los rescates de los que nos tenemos que sentir orgullosos todos los españoles y todas las españolas. Cuando publicaba, nunca publicó pornografía del dolor. Había rescates durísimos, pero siempre publicó, y lo hizo porque un servicio público tiene esa obligación, imágenes en positivo. Y yo se lo agradezco mucho. Esta es la imagen después de un rescate de una madre y de su hijo. Pero ¿cómo construyen las mujeres el imaginario? Nosotras tenemos, ¿no?, del otro lado un imaginario migratorio, son invisibles, son víctimas, pero ellas también están construyendo su imaginario. La migración es una estrategia de resistencia para las mujeres, es una estrategia de resistencia en este mundo global lleno de cambios. Y eso hay que verlo así. Esta estrategia de resistencia, hay mujeres que usan la migración para luchar contra el empobrecimiento, mujeres que usan la migración para huir de las violencias machistas, para la exclusión social, pero sobre todo es una estrategia de resistencia. Y muchas de las mujeres, la mayoría con las que hemos trabajado, compartido y nos hemos emocionado, nos decían: quiero ser independiente, quiero tener un proyecto de futuro. Y yo creo que a partir de ese querer que la migración sea una estrategia de resistencia, tenemos que verla también como una búsqueda de derechos. Cuando nos hablan, a mí me da mucho coraje, permitidmelo, yo sé que es necesario, pero a mí me da coraje cuando se diferencia entre refugiados y migrantes económicos. Me da mucho coraje porque, primero, porque la Convención de Ginebra está trasnochada, hay muchas situaciones, como por ejemplo el cambio climático, los refugiados climáticos que no están en esa Convención de Ginebra, no están las mujeres víctimas de la trata. Yo creo que está trasnochada y que muchas veces sirve esa diferenciación entre refugiados y migrantes económicos para crear categorías de personas que lo que están buscando y están luchando son por acceso a derechos, ya sea incluso el derecho a la libertad de movimiento, que es algo que tenemos y deberemos poner en algún momento sobre la mesa. Esta es una foto que tomé en Nigeria. Creo que es uno de los viajes más importantes que he hecho en mi vida. En ese viaje fui monja, fui Reverencia Sister, porque me acogí una compañía de hermanas franciscanas y
Y bueno, era tan peligrosa donde yo iba a ir, iba a ver a las mujeres que habían sido devueltas por la red desde Libia, porque en Libia estaban asesinando, o sea, los rebeldes y los galafistas asesinaban a las mujeres de forma sistemática, y como eran mujeres nigerianas, no les importaba a nadie, ni el ACNUR, no eran refugiadas, no existían, eran esclavas, y eran las propias redes de trata, considerando a las mujeres como mercancía, quienes salvaban a esas mujeres y las devolvían a Nigeria. Entonces yo iba a verlas, ellas estaban en zonas, de hecho, muy complicadas, donde casi no había acceso a personas blancas, y una de las monjas me enseñó que como estrategia de resistencia me puso una cruz y me dijo: como estrategia de resistencia, para que no te maten, no piensen que eres rica, tienes que ser monja. Y entonces, a partir de ese momento, yo fui monja durante mi trayecto. ¿Ves? Otra mujer en frontera, otra mujer con estrategias de resistencia y de vida. ¿Qué se ha ido esto? ¡Ah, se me ha ido todo! Bueno, hay varias cosas que tenemos que poner encima de la mesa cuando construimos, cuando analizamos los discursos de las mujeres, cuando construimos nuevas realidades. Fuera tenéis un informe que yo tuve el placer de hacer con Alianza por la Solidaridad. Es un informe para mí muy especial. Yo amo mucho a todos los informes que escribo, porque siempre suelo escribir, no sé si desde el corazón, no sé si desde la entraña, pero este informe lo hice durante todo mi proceso de criminalización, y yo entre que iba a entrevistar a las mujeres, después iba a declarar ante un juez, ¿no? Y esas mujeres me cuidaron, me protegieron, crearon las condiciones de seguridad para que yo pudiera trabajar, y por lo tanto es un informe que es muy querido. Las compañeras de Alianza han traído varios, están ahí fuera, podéis cogerlos después. Y bueno, en ese informe analizamos los discursos, ¿no?, de esas mujeres. Y en sus discursos hay cosas muy válidas, ¿no? Primero, quieren tener más presencia. Es verdad, necesitamos que haya más presencia de las mujeres si queremos construir espacios colectivos de memoria y de relato, ¿no? Quieren hablar de violaciones de derechos, pero no de violaciones de derechos desde un punto de vista de víctima, sino desde un punto de vista del restablecimiento. Cuando hablamos de derechos tenemos que hablar de restablecer. Una mujer víctima de trata no se puede quedar siempre en ser víctima de trata. Tenemos que hablar de una superviviente de la trata porque hemos logrado restablecer todos los derechos que le hemos robado, ¿no? Y luego hay una serie de estrategias que a veces, que tienen las mujeres, que a veces nos parecen a nosotras muy duras, pero que también son estrategias de resistencia. Son los maridos del camino, por ejemplo, cuando te casas con un hombre durante el camino, entre comillas, pues para que no sufrir violencia por parte de muchos hombres, sino de un hombre solo, ¿no? Son las estrategias de normalización de la violencia. En este informe muchas de las mujeres, cuando yo hablaba con las organizaciones, decían: es que las mujeres han normalizado la violencia sexual y eso no puede ser y tal, y estaban muy preocupadas. Cuando yo hablaba con las mujeres decían: sí, sabemos que vamos a recibir violencia sexual en el trayecto migratorio, lo sabemos y lo asumimos, es un coste, es un precio. Las mujeres también ponemos el cuerpo en la frontera y lo ponemos en muchas situaciones porque nuestros cuerpos nos definen. Habían transformado esa violencia en resistencia. Normalizar era resistir, algo que nos parecería horrible, pero que es una realidad. Hemos hablado de frontera, pero hay que cambiar. La frontera no es solo una frontera, es una necrofrontera. ¿Y por qué es necrofrontera? Porque lo que se implementa son políticas de muerte. Ahora mismo no se entiende la frontera sin la necropolítica. Achille Mbembe, que es un pensador camerunés, habla de hacer morir y dejar vivir a los cuerpos considerados como mercancías.
¿Por qué dejamos morir a grupos de personas en el agua? ¿Por qué los dejamos morir? Porque estamos aplicando una necropolítica a determinados grupos de comunidades de personas. Valencia decía además que la vida amenazada, torturada, es un bien valioso para el negocio de la frontera y la necropolítica. Por eso también es una necrofrontera. No solo dejar morir es un negocio, hacer sufrir a los cuerpos, la esclavitud, los secuestros, la violencia sexual es también otro negocio dentro de la necrofrontera. Por eso hay dos industrias que tenemos que tener muy en cuenta, porque son dos industrias que dominan y controlan nuestra frontera y que dominan y controlan el cuerpo de las mujeres. Una es la industria de la guerra. Las industrias de la guerra se dieron cuenta de que el control migratorio es uno de los negocios más importantes que hay en el mundo actual y son las principales inversoras de ese control migratorio. Es decir, tienen un doble negocio, son ellas quienes venden el armamento a países terceros y son ellas que cuando se mueven las personas también controlan el movimiento de esas personas. Las principales industrias de venta de armamento europeas son las industrias que controlan nuestras fronteras. Son pues, Airbus, Thales, Finmecánica, Safran e Indra, que lo conoceréis porque es una empresa española, es la empresa que más dinero ha ganado con el control de fronteras en Ceuta y Melilla, la empresa que más se ha beneficiado del secuestro democrático que por el control migratorio se encuentra en Ceuta y Melilla, ciudades donde niños y niñas, cientos de niños y niñas no están escolarizados simplemente porque no tienen el derecho a estar empadronados o porque no han nacido allí, pero son melillenses, ¿no? Y esto es un negocio. Y después tenemos el negocio de las industrias criminales, que viven del dolor y de la esclavitud. Y es un negocio, es lo que llaman las autoridades, lo que ellos llaman las mafias. Pero en realidad son todo un entramado de industrias criminales que se retroalimenta con las industrias de la guerra. Los centros de detención pagados por la Unión Europea en Libia son los mismos centros donde se secuestra a las personas migrantes cuando son devueltas desde el mar, se les secuestra allí y se llama a las familias para que paguen un rescate. Y son los mismos centros que ha pagado la Unión Europea. Recuerdo también centros de detención y de refugiados que había en el sur de Italia, donde las propias mafias italianas habían encontrado un nicho de trabajo, ¿no? en esa propia industria del control migratorio. Que no nos engañen, porque lo militar alimenta a esas industrias militares y deberíamos encontrar otro modelo. Esta necropolítica, ¿no? Y ese cuerpo de las mujeres se tiene que fundamentar en algo, ¿no? Ahí tenemos el discurso racista, ¿no? Son víctimas, pobrecitas, son todas violadas. Muchas de las mujeres nos contaban que cuando llegan a Melilla, al CETI, con esto de limpiar un poco la cara de ese control de fronteras, tienen todo el tema de la trata y entonces se les preguntan, pero tú has sido violada, ¿pero cuántas veces? Pero explícanos, pero dinos de verdad, porque sabemos que has sido violada. Y entonces, claro, las mujeres dicen, pero esta señora blanca, que no la he visto en mi vida, que acabo de pasar la frontera, que estoy muerta de miedo en este centro, que no conozco de nada, ¿yo qué le voy a contar de cuántas veces he sido violada? O sea, es que, entonces, es ese discurso racista de víctimas, de personas, que sacas información de ellas en una entrevista, como si fueras la policía, y no trabajas con ellas en un proyecto, no trabajas con ellas a largo plazo, no trabajas con ellas dándoles su espacio. Y luego son criminales, porque ¿qué es la imagen que vemos? Hay que ver, son malas madres, mira, no sabe cuidar al niño, no te das cuenta, hay que ver, tiene que ejercer de puta y además deja al niño fuera, ¿no? Y además son putas, lo dicen ellas, ¿cómo te ve la sociedad? En este informe yo les preguntaba, ¿tú cómo crees que te ve? ¿Cómo te ves tú? Y ellas decían, no, yo me veo una tía fuerte, yo me veo una tía, es verdad que lloro mucho, es verdad que estoy sufriendo, pero estoy aquí, estoy peleando, estoy luchando, soy poderosa. ¿Cómo crees que te ve la sociedad? Y me dice, uy, la sociedad me ve como una puta, me ve como mala, me ve como negra, me ve como basura, me ve como pobre.
Y todo eso lo analizaban, ¿no?, las mujeres. El reforzamiento de las industrias criminales, porque algo importantísimo en la frontera es que el cuerpo de la mujer tiene otro valor, ¿no? Porque hay una esclavitud que nos enfoca a unos nichos, y es la esclavitud sexual, y porque esa esclavitud sexual es una demanda desde Europa, ¿no? Cuando yo hice investigaciones sobre temas de trata, te explicaba muy bien, decía, no, mira, es que ahora las niñas nigerianas que están cruzando por Libia son niñas muy pequeñas porque en el mercado los europeos ya no quieren, para competir con las blancas que vienen de la Europa del Este, pues nosotros competimos con niñas pequeñas, ¿no? Entonces hay una situación de niñas pequeñas en muchos lugares de distintos estados europeos pedidas, ¿no?, por ese mercado que pide niñas para la esclavitud sexual. Y luego está la violencia sexual como arma de conflicto en la guerra de fronteras. Cuando hay una redada, una mujer tiene muchas oportunidades, entre comillas, muchas papeletas para ser violada, ¿no? Cuando hay estrategias militares en países terceros, cuando después de tener una embarcación en el mar se les devuelve a otros países, tienen muchas posibilidades de sufrir violencia sexual, ¿no? Y esa violencia sexual sabemos que en los territorios de guerra se usa mucho, ¿no? Y es también en esta guerra de fronteras, en el marco de esta guerra de fronteras, de esta militarización, que el cuerpo de las mujeres es sujeto de esa violencia. Esta es la foto de Bebé y esta es su hermana. Es el entierro en Rabat. Estos son un grupo de mujeres que iban en una patera el 31 de agosto del 2017 y que sufrieron una devolución en caliente en el agua. Efectivamente está muy cerca de la playa, en estas formas de devolución en caliente en el agua, donde viene una patrullera de la Guardia Civil, frena, ahí nadie daba información de qué había pasado ni qué no había pasado, solamente que la patera volcó y las mujeres que iban en el centro murieron todas ahogadas. Sus cuerpos, por lo menos, fueron encontrados, llevados a Marruecos y enterrados en Rabat. Es un ejemplo de lo que os decía, ¿no?, de esas técnicas militares que causan muerte en las fronteras. Madre mía, no sé qué he hecho con el perdonadme. La industria, a veces hay algo controvertido, ¿no?, porque el tema de la trata es efectivamente es una industria de la esclavitud, pero muchas de las mujeres lo hacen en la lectura de una estrategia migratoria. Es decir, las mujeres más pobres del mundo nunca van a poder viajar si no ponen su cuerpo. Esto es así. Y la trata en muchos países se ha convertido en una estrategia migratoria. En zonas donde además la trata es endémica. Yo cuando fui a Nigeria, cuando he estado en Colombia, pasaba lo mismo, ¿no? Son zonas donde, por ejemplo, en la zona de Edo State, de Benin City, desde los años 80, el Producto Interior Bruto de la región son todas esas mujeres que se han ido a Europa, que mandan remesas y que pagan las deudas de las redes de trata, ¿no? Entonces, es una estrategia migratoria, se convierte en algo endémico que además es lo que construye la sociedad. Son ya 3 generaciones construyendo la sociedad de esta forma, pero eso no sucede solamente allí, como os decía, sino sucede también en Camboya, sucede en Vietnam y está sucediendo en otros lugares en el marco de esa esclavitud moderna. Porque es la segunda industria criminal del mundo, que es que está moviendo el 1,8 del PIB mundial, ¿no? Esta es otra imagen también después de un rescate, después de un rescate también por salvamento marítimo. Y ahora os quería hablar del impacto que la externalización tiene también en el cuerpo de las mujeres. Sabéis, que aquí no se le ha dado mucha publicidad, pero que el 19 de julio
el Consejo de Ministros aprobó 30 millones de euros para que Marruecos comprara material militar para efectivamente blindar la frontera. Esto se unía a los 140 millones de euros que había dado también la Unión Europea. Estamos obligando, porque en realidad es lo que hacemos, obligar a países terceros a hacer el trabajo sucio y a dar dinero, son 30 millones de euros que estamos dando solamente para la compra de material militar. Esto no pasa solamente en Marruecos, pasa también en Libia, pero pasa también en Argelia, también pasa en Túnez. Lo que no queremos es tener a las mujeres a pie de nuestras fronteras, con lo cual lo que hay que hacer es usar todos los medios para volverlas cada vez más al sur. Esto tiene un impacto en los países terceros, no os creáis que no. Tiene un impacto porque obligamos a estos países a tener leyes de extranjería, pero leyes de extranjería donde no hay ni una sola mención al tema de los derechos humanos. Hemos obligado a Mauritania, a Senegal, a Marruecos, a Túnez, a tener horribles leyes de extranjería. Si ya la ley de extranjería es horrible, o sea, habría que quitarla directamente. Imaginaros en países donde no hay ni reglamentos desarrollados. Primero le obligamos a esto y luego le obligamos a cosas tan locas como Marruecos había iniciado hacia unos años un proceso de integración de migrantes, regularización, inscripción en el Estado civil. Había iniciado una serie de medidas ¿no? para integrar esos migrantes que estaban en tránsito o para paliar todo el tema de la política de control de fronteras, y desde el verano de 2018 esto se ha cortado totalmente, porque la Unión Europea no le interesa el impacto en los derechos humanos en países terceros, solo les interesa esa forma neocolonial de tener a otro país haciendo el trabajo sucio. Y esto ha sido un impacto, esto lo contaban muchas lideresas comunitarias y defensoras en Marruecos. Decía, madre mía, todo lo que hayamos avanzado en 5 años, desde el verano de 2018, hemos vuelto a cero. Estamos como si estuviéramos en el año 2005, ¿no? Entonces esto tiene un impacto terrible porque las aleja, ¿no? de la frontera. Antes las mujeres no las desplazaban hacia el sur, ahora sí las están desplazando. Argelia este año ha tirado al desierto entre Argelia y Níger a 3.000 personas, muchas de ellas eran mujeres, bebés, muchas de ellas embarazadas. Y luego hay algo de lo que hablan las mujeres también en este proceso de externalización, que esto lo vemos en el discurso de otras fronteras, es el feminicidio. Y ellas lo hablan cuando están hablando sobre todo del tránsito en Libia. Hay un feminicidio racial, las mujeres somos asesinadas de forma sistemática, sobre todo las mujeres negras en esa ruta migratoria, ¿no? Y ese no tener acceso a derechos. Por ejemplo, hay mujeres que tienen residencia en el norte de Marruecos y ahora no pueden vivir en el norte de Marruecos, que han inscrito a sus niños en Tánger y que les dicen que no, que es que los españoles ya no quieren tener migrantes en Tánger. Entonces, que han construido una vida con sus hijos y con sus hijas, y el impacto de esas políticas, el impacto de nuestro dinero, de nuestros impuestos, está vulnerando derechos humanos en países terceros, los derechos de estas mujeres y de sus familias. Esto es el bosque de Nador, después de una redada. Cuando hablábamos con ellas, sobre todo en este informe que os digo que está fuera, hablamos de toda esta situación de violencia, ¿no? y de lo que significa estar en la frontera, y le preguntamos, ¿de qué tienes miedo, ¿no? ¿Cuáles son tus miedos, ¿no? Y te decía, mira, tengo miedo a morir en el camino, miedo a morir en el agua, pero tengo miedo de que se mueran mis hijos en todo este camino. Tengo miedo a sufrir violencia, tengo miedo a sufrir racismo, tengo miedo a ser explotada. Pero había un miedo que era muy importante también y que a veces no lo tenemos en cuenta. Tenían miedo a no poder realizar sus proyectos migratorios. Tenían miedo a ser estigmatizadas en las comunidades de origen y por las familias, porque cada vez las familias apuestan más por las mujeres, y apuestan por las mujeres porque se nos supone que nos sacrificamos más, se nos supone que cuidamos más a la familia, se supone que vamos a enviar más remesas y no vamos a olvidar a los que dejamos atrás. Y luego había algo
muy importantes, esto también se ha ido abajo, eran las maternidades en movilidad. Muchas veces vemos a las mujeres y a los hijos, pero no a las unidades familiares. Esto yo lo vi mucho cuando en el discurso de la Fiscalía de Extranjería, cuando hablábamos de mujeres de trata, la Fiscalía te decía, no, nosotros hacemos el test de ADN, pero si las mujeres se quieren ir y las identificamos como víctimas de trata, que se vayan ellas, pero le quitamos a los niños. Mire usted, si nuestro Estado no es capaz de proteger a la unidad familiar, usted no puede condenar a la madre o castigar a la madre por nuestra incapacidad de proteger a una unidad familiar de una industria criminal, ¿no? Y esto ha estado pasando en el Estado español y sigue pasando. Las mujeres tenemos la mala costumbre de quedarnos embarazadas, tenemos la mala costumbre de sufrir mucha violencia y de muchas veces no decidir cuándo nos quedamos embarazadas y tener que convertirnos de tener un proyecto migratorio individual a tener un proyecto migratorio en familia. La familia es muy importante, lo es para todas, pero cuando hablamos con las compañeras nos dicen la familia es todo. De hecho, incluso en el trayecto migratorio la familia es algo. La gente se une, existen las mafias, claro que existen las mafias, pero también existen las redes de solidaridad y autoorganización. Y entonces ellos dicen, no, la familia es todo, la MIFA, aquí los compañeros saben lo que es la MIFA, la Petit Famille, eso te hace también aguantar, ¿no? Aguantar y soportar. Por eso, para una mujer, separarte de tus hijos es algo terrible. Yo recuerdo el relato de una mujer que le quitaron su hijo, ella era víctima de trata. Ella estaba ahora en un tercer país, se lo habían quitado en el Estado español cuando estaba siendo explotada, no fue identificada en el Estado español, ella se fue huyendo de la red a otro país porque no había sido protegida. Y cuando nos contaba, porque el niño ya es mayor, ¿no? Ella lo que escribió fue una carta para que quedase, el niño ya había sido adoptado, para que entendiese el niño que ella nunca le había abandonado, ¿no? Y era precioso porque ella me decía, me costó aceptarle porque era hijo de una violación en grupo, pero cuando le tuve, sufrí mucho, que soy muy llorona, sufrí mucho en Marruecos para sacarle adelante. Y el vínculo que tengo con él es un vínculo diferente al que tengo con mis otros hijos. Y no lo olvidaba, ningún día. Le hablaba a los hermanos cada día de ese niño, ¿no? Entonces, hay mujeres que salen del trayecto migratorio solas y dejan a hijos atrás. Hay mujeres que se quedan embarazadas teniendo hijos atrás. Esto les causa un poco de frustración, porque dice, yo dejé a mi hijo atrás, no puedo tener una relación de apego y ahora me he quedado embarazada y con este hijo sí tengo una relación de apego, ¿no? Y luego hay mujeres que su primera experiencia de maternidad es en el tránsito migratorio, es en la frontera y muchas veces, como en esta compañera, esa primera experiencia de maternidad es una experiencia de violencia. Entonces, la generosidad de muchas de estas madres, que cuando llegamos le hacemos un test de ADN y si se quieren llevar los niños a otro lado, empezamos a criminalizarlas, empezamos a ver que son malas madres o si le están dando el arroz al niño y no le están dando el biberón, porque claro, el niño se ha acostumbrado a comer arroz porque no había otra cosa. También pensamos que están, ¿no? Que no saben educar, que no saben criar y no es cierto. Bueno, esta es una bebé, ella tuvo la suerte, su mamá murió en el parto y era muy complicado en Tánger que se la dieran al padre, pero finalmente conseguimos que se la dieran a su papá y ahora ella vive en Italia con su papá y con sus tías. Este es un centro también en Berkane, cuando desalojaron en el año 2015 los bosques y abrieron un centro allí. Y en todo este camino, cuando lo que os decía antes, ¿no? Hablábamos de miedos, pero también hablamos de fuerzas, ¿no? ¿De dónde sacáis esa fuerza? Bueno, somos mujeres fuertes. Hay una cosa importantísima cuando hablas con las mujeres. Te dicen,
con las compañeras que están atravesadas por esa frontera, te dicen, no tenemos derecho a migrar, pero tampoco tenemos derecho a no migrar. A mí me hubiera gustado tener derecho a no migrar, pero no tengo tampoco ese derecho. No nos dejáis migrar, pero no nos dejáis quedarnos en casa. Entonces ella decía, el camino nos ha cambiado, somos más fuertes, hemos aprendido mucho, pero también tenemos más rabia, más tristeza, más dolor. Pero sobre todo había esa sensación de haber aprendido cosas y de haberse convertido en mujeres más sabias y más fuertes. Quería terminar, tengo 5 minutos, quería terminar con las mujeres que os he dicho que se convierten en defensoras, con las mujeres que son lideresas comunitarias. Sylvie, este relato está en el primer informe de Caminando Fronteras. Sylvie fue una mujer que sufrió un naufragio durante muchos días, durante más de 11 días estuvieron en el mar en la ruta de Canarias, murieron muchas personas y los encontraron casi muertos, ya estaban bebiendo agua del mar, estaban bebiendo la orina, y los encontraron casi muertos y los llevaron al centro de internamiento, porque lo que hacemos con los náufragos que vienen en patera en el Estado español es no prestarles la asistencia como víctimas de tragedia, sino tratarles con la ley de extranjería. En la policía, en esa lucha contra las mafias, está muy obsesionado siempre con el capitán de la patera, con meter en la cárcel directamente nada más a pie de playa. Entonces preguntaba que quién era el capitán. Y entonces 2 chicos senegaleses a los que se les ofreció algo señalaron a un chico de Gambia que no hablaba ni inglés, ni francés, ni nada, y lo llevaron a la cárcel. Y le pedían, además, 8 años de cárcel por cada muerto de la patera del naufragio. Cuando Sylvie llegó a Bilbao, de casualidad, porque Dios a veces hace milagros, y eso fue un milagro, encontró a mi compañera Monse, también del colectivo, y Sylvie dijo, oye, mira, es que ha metido a este en la cárcel, y este es un desgraciado como yo, si este ni capitán ni nada. Y entonces Sylvie pidió ir a la policía. Sylvie no tenía ni documentación, no tenía absolutamente nada, pidió ir a la policía de Bilbao para decir que la policía española había metido a un inocente en la cárcel. A partir de ahí Sylvie, empezó a militar por más derechos, por sus derechos, que ya lo había hecho, y por los derechos de sus compañeros. Estos son los cayucos. En uno de estos, como estos, es donde viajó Sylvie. Hay 2 cosas que también quería contaros. Ya os he contado los sistemas de quita de custodia, pero cómo los cuerpos de las niñas y las adolescentes son tratados de forma diferenciada. Muchas adolescentes vienen para explotación sexual y se identifican como mayores de edad. Sabemos que cuando es el caso de los niños, cuando los varones se identifican como menores de edad, se hace la prueba de determinación de la edad, pero cuando estas adolescentes se identifican como mayores de edad, nadie va y les hace la prueba para protegerlas, porque las adolescentes van directamente al mercado capitalista de la explotación. Sin embargo, con los bebés somos de una forma diferente. Sin embargo, con los bebés separamos a las mamás durante mucho tiempo. Hay muchos casos que el SJM está llevando en Melilla, de madres separadas de sus hijos. Hay un caso emblemático, el caso de Uomo, que ha estado separada 6 meses de su hijo, incluso con los test de ADN. Nos cuesta mucho darle a sus madres, a esos niños, a esas niñas y a esos niños que efectivamente son para nuestro sistema adoptables por otro tipo de familias. Estas son las adolescentes de las que os hablaba, que se declaran mayores y que nadie ve que son niñas, o nadie llama a fiscalía para decir que son niñas. Bueno, estas son también después de una redada en la frontera con Usta. Compañeras en el bosque de Nador. Esta es una zona en la frontera con Usta también donde reparten a las mujeres. Y terminar con esto, con Tarajal, lo que os decía al principio de las familias. Las madres, cuando nosotras iniciamos el proceso de Tarajal, empezamos a trabajar con las familias, nos dimos cuenta de la fuerza de las madres. Ahora, Patuca Fernández, que es la familia Patricia Fernández, compañera de Javi, que es la abogada de las familias de Tarajal,
bueno, pues esto es un procedimiento muy lento, otra vez se ha recurrido, ahora están con los testimonios, seguramente nunca llegaremos a ningún lado, pero las madres decían, da igual, la paciencia de una madre es infinita, hasta que yo me muera puedo estar esperando que este procedimiento judicial llegue a algún lado. Si vosotros no os cansáis, una madre no se va a cansar nunca. Por eso ellas tienen un papel muy importante que nosotras estamos trabajando para apoyarlo, como ha pasado en otros lugares, en otras fronteras del mundo, como en Latinoamérica, y cómo se han convertido en lideresas y defensoras de derechos. Esta es una de las iglesias informales que hay también en la zona de Tánger. Y estos son dos niños que han hecho bosa, por cierto, y Salvamento ha rescatado una patera en el mar de Alborán con 58 personas, entre ellas va una bebé, Fátima, de 2 mesecitos, que ya se ha cruzado el mar de Alborán. Y bueno, terminar con esta imagen, terminé también el Congreso de Migraciones, pero es que me gusta mucho. Este es el niño de una mamá camerunesa que cuando le vimos la última vez tenía una barriga enorme, estaba a punto de parir, se iba a montar en la patera, acababan de haber una redada, el niño jugaba entre los escombros, ella se quejaba, se enfadaba, pero al final me decía, ¿ves? ¿Ves? Todo eso está quemado, todo eso tal. ¿Ves? ¿Pero ves al niño jugando? Dice, pues no nos van a vencer porque ellos traen muerte, pero nosotras traemos vida. Gracias. Muchas gracias, Elena. Seguramente que si preguntáramos aquí a cada una de las personas que estamos, pues seguramente todos querríamos preguntarte alguna cosa o comentarte o agradecerte. Vamos a tener ahora un espacio, como de unos 15-20 minutos, para poder dialogar con Elena. Seguramente todas las preguntas no van a poder ser, pero intentaremos que sean las más posibles. Yo os pediría, vamos a recoger así algunas como ráfagas de preguntas y Elena nos ayudará y nos contestará. O sea que si podéis levantar la mano, sirven también comentarios. Vamos al micro, a ver, cuéntanos, a ver si te escuchamos. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias, Elena, por esta relación tan valiosa, desde la experiencia y además con la cantidad de datos que existe. Me quedo con una de las últimas cosas, es capaz un aporte más que una pregunta, relacionado con esto de la fortaleza de las madres, diciendo, tenemos toda la vida para esperar. Mi acento lo dice, pero vengo de Argentina, entonces me recuerda un poco a la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que, bueno, después de muchos años de esperar justicia, memoria, verdad y justicia, han conseguido, en algunos casos, ver a los genocidas tras las rejas y recuperar a muchos de sus nietos y nietas desaparecidas. Y cómo ese movimiento de madres y abuelas de Plaza de Mayo luego tiene una conexión con lo que se llama la caravana de las madres en la frontera del Triángulo Norte, lo que son las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en el trayecto que va desde los países del Triángulo hacia México y Estados Unidos. Como también son esas mujeres, incluso mexicanas, que son las que dan alimentos o que ayudan, ¿no? Dan comida, las matronas que dan comida a las personas que viajan en la bestia, ¿no? Nuevamente ahí las mujeres poniendo el cuerpo y poniendo el trabajo, poniendo la fortaleza contra lo que decíamos, no, lo que se cree de esta cuestión más débil del cuerpo de las mujeres. Entonces, como en las fronteras, incluso en las situaciones de mayor injusticia, la espera, la paciencia, la lucha, el trabajo, la comunión, ¿no? La colectividad de juntarse en grupo de mujeres. La pregunta puede ser
Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Sí, bueno, lo primero agradecer a Elena no solo la presencia, sino todo su trabajo, su vida, su entrega, su sacrificio y la valentía para salir adelante a pesar de todo, ¿no? Yo quería, si podías insistir un poco más en el concepto este de las mafias, que es el tema que siempre se utiliza desde la política cuando ya incluso se vincula a las propias organizaciones que trabajan defensa de los derechos humanos, ¿no? Y que nos describieras un poco cómo esas mafias se realimentan, un poco lo has apuntado en la presentación, ¿no? Del propio mecanismo que se ha inventado Europa y el mundo en general para empujar para que no lleguen, ¿no? Para que no lleguen aquí los migrantes. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Javier. Sí, yo digo que lo sé, pero que contases un poco, quizá porque a lo mejor desde las entidades sociales aquí, a pesar de los esfuerzos, trabajos y peleas que tenemos, estamos demasiado tranquilos porque, o pensamos, que el nivel de persecución a los que pretendemos ser solidarios con las personas migrantes, pues es una persecución pequeñita. Tú has sido criminalizada por el gobierno español, perseguida. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Porque sí que me parece que es importante también reconocer y saber que el ejercicio de la solidaridad pues no es indoloro, y que a veces cuando el ejercicio de la solidaridad es indoloro, bueno, yo personalmente creo que nos debemos revisar el tipo de solidaridad, más allá de que hagamos muchas cosas. Sí, yo creo que contestamos esta primera. Bueno, en relación al tema de... es muy parecido, claro, tú lo has dicho, ¿sabes? Al final son desaparecidos. Date cuenta que solo en el Mediterráneo, en las últimas naufragios que desde nuestra organización hemos contabilizado, más del 75% de las personas nunca aparecieron. Entonces, ni parece que vayan a aparecer, pero además es que no se buscan tampoco por parte de los estados, que es el mismo caso, ¿no? No se buscan porque no están contabilizados por los propios estados. A nosotros, claro, nos parece muy importante y trabajamos también en esa línea. O sea, primero, porque tiene mucho parecido con el tema de la reparación que se está pidiendo de la dictadura, por ejemplo, de la gente que sigue las cunetas en el Estado español. Está muy vinculado también con ese tema de la reparación. Pero en el Estado español pensamos que solo existe la justicia y no hay signos de reparación. Para nosotras pedimos durante 2 años los visados para que las familias de Tarajal pudiesen venir a ver las tumbas. Y el Estado español el primer año respondió diciendo que no estaba justificada su presencia en el Estado español. Que ver las tumbas de sus hijos no justificaba su viaje al Estado español. Imagínate porque eso hubiera sido un gesto de reparación, ¿no? Aunque no llegue más allá a los tribunales. Y lo que queremos es hacer también, aquí está muy híbrido, no es como en Latinoamérica y en Mesoamérica, que esto está bastante más desarrollado, pero queremos establecer también, se ha hecho una asociación de familiares en Camerún, de víctimas de Tarajal, y luego hay muchas familias en España que son víctimas de las fronteras, que viven en territorio español, hay, por ejemplo, una chica que es de Tarragona, que ayudamos a reconstruir cómo se había muerto su cuñado y que gracias a eso la familia pudo hacer el duelo en el país de origen. No están las familias solo lejos, las familias también están aquí, pero nadie les recibe, nadie les escucha y nadie les apoya. Y eso estamos trabajando, de hecho nosotras cuando trabajamos en Tarajal con el proceso de transformar el dolor en justicia, tuvimos un training con organizaciones de familias de Mesoamérica. Fueron ellos, a través de una organización, que nos hicieron un training para aproximarnos a todas esas estrategias que al final la violencia de las fronteras se repite y las estrategias comunes nos pueden servir para avanzar. Respecto a las mafias, mira, hay algo,
las políticas que hay del tema de control de fronteras se llaman políticas de la disuasión, ¿no? En Estados Unidos se conocen desde hace más tiempo que aquí, pero aquí llevamos ya hace 30 años del primer cadáver que apareció en la playa de Cádiz, ¿no? Esas políticas de la disuasión, ¿cómo funcionan? Se militariza una zona, hay fuertes recursos que van allí, por ejemplo, la operación Indalo del año pasado de Frontex en Alborán costó 6 millones de euros. Este año creo que íbamos por los 9 millones de euros. Todo el material militar que se ha enviado al Sahel, que se ha enviado a Níger, también cuesta muchísimo dinero. Entonces se militariza una zona, ¿no? Para bloquear. Esa zona no se impermeabiliza, pero bueno, entonces las industrias criminales abren otra zona, ya hemos aplicado una política de la disuasión, que es contraria si no hay efecto llamada y todo este discurso. Entonces las redes criminales abren tránsitos o rutas más peligrosas, donde son más necesarias, donde hay menos posibilidad de autoorganización, porque también hay formas de cruce. En el Estado español ha habido formas de cruce autoorganizativos, como los saltos a la valla, como las pateras, las toys pequeñas con remos a madera. Entonces se abren rutas más difíciles que necesitan de mafias más fuertes, ¿no? Entonces las mafias ganan dinero, pero se abre otro nicho también de negocio para las industrias de la guerra. Entonces se están retroalimentando constantemente, se necesitan constantemente. De hecho, las políticas europeas necesitan a las mafias para justificar la militarización. Es así, y la militarización necesita a las mafias para seguir todo el tema del control de fronteras. Entonces, para abrir otras rutas. Con lo cual, tenemos que plantear otro tipo de políticas de vida, ¿no? Y tenemos, como decía al principio, sé que a lo mejor esto suena así como, pero todo el tema de la libertad de circulación, ¿por qué una parte del mundo puede moverse libremente y otra parte del mundo no? Habrá que plantearlo en algún momento, ¿no? Y habrá que pensar en todo ese tipo de privilegios y de cómo construimos otro tipo de mundo más igual y más justo. La criminalización. Yo ya lo miro todo, se lo decía el otro día a Javi, a mi hijo que está ahí, que me dijo el otro día, ¿esta foto de cuándo es? Y le dije yo, esta fue de antes de la criminalización. Así que en casa tenemos un ATE. Bueno, pues, claro, para mí fue una sorpresa, es lo que dice Javi. Yo qué sé, la gente te decía, seguro que te escuchan en el teléfono. Y decía, anda, bueno, ¿qué van a escuchar? Yo qué sé, me lo escucharán. Cuando yo vi aquellas cajas y cajas y cajas detrás del juez, de transcripciones de todas mis llamadas de teléfono, de lo que había hablado con mi madre, de lo que, ¿sabes? Cuando yo vi aquellos dosieres hechos por la Policía de Control de Fronteras Española, por la UCRIF, que yo me había sentado en conferencias a su lado, que yo les había dado formaciones, ¿no? Y era como, señores, pero ustedes, mientras yo les estaba dando una formación, ustedes me estaban investigando. O sea, no estábamos en la misma mesa así como de igual. Pues no. Era como, o sea, era horror, ¿no? Porque además, no sé, si yo hubiera abierto ese dossier y hubiera visto, bueno, un PV policial, ¿no? Al uso, pero es que además el dossier lo abrías y claro, no había nada. O sea, yo era una traficante que no ganaba dinero con el tráfico. Y yo decía, pues claro, la más tonta. Debo ser, porque en el dossier era la más grande del Mediterráneo. Ninguna mafia funcionaba sin mí. Pero yo no ganaba ni un duro. Yo era como, bueno... o sea, una serie de absurdidades, de estupideces que me podrían haber llevado a la prisión para toda la vida. Y yo, el primer choque más fuerte fue ser consciente de que eso lo había hecho mi policía. Porque claro, no sé, siempre guarda ese imaginario romántico de nuestra democracia maravillosa, europea. Al final te lo quieres creer, ¿no? Porque tampoco quieres destruir tu sistema. Y cuando de repente vi eso dije, es mi policía. Esto lo ha escrito mi policía. Y yo lo leía y yo no... Porque además me recomendaron no leerlo sola, porque aquello era tan duro que yo tuve que leerlo acompañado de mi letrada y de una de mis amigas para poder asumir, porque yo lloraba, yo me enfadaba, yo tiraba el dossier.
Y efectivamente eso se hace en el Estado español. Por eso tenemos la ley Mordaza. Y no es algo que se haga a un caso concreto, es algo que se hace de forma sistemática. Y no solo en el Estado español, sino en otros lugares de Europa. Es decir, creo que era en Italia, había una enfermera que se enfrentaba a 5 años de cárcel por haber asistido a personas enfermas en la zona de los Alpes. O sea, por dar comida también. Entonces, es verdad que existe en Europa el delito de la solidaridad. Es verdad que nos tenemos que proteger. Es verdad. Yo, claro, el tema de la protección me lo tomaba así como un poco a tontería, ¿no? Pero ya no. O sea, ya he aprendido mucho. A veces me lo paso, pero sí que he aprendido y sí que nos tenemos que proteger. Sí que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, tenemos que protegernos y tenemos que protegernos, como dije al principio, de forma colectiva. Se vienen tiempos muy difíciles y muy duros. Nosotras lo estamos viendo, no nos damos cuenta de cómo estamos retrocediendo. Lo estamos viendo con los compañeros, por ejemplo, de Salvamento Marítimo. Teníamos un servicio público maravilloso que defendía el derecho a la vida. Ahora no dejamos trabajar a los trabajadores de Salvamento Marítimo. Hay muchos trabajadores que no pueden realizar su trabajo y que se arriesgan a perderlo, simplemente porque el control migratorio ha atravesado ese servicio público. Ellos están intentando defender el derecho a la vida para todos de forma igual y se están arriesgando. O sea, ellos también están siendo perseguidos en alguna forma, ¿no? El mando único obliga a un trabajador de salvamento marítimo a diferenciar cómo se salva a una persona que va en un yate a cómo se salva a una persona que va en patera. Eso va en contra absolutamente de su mandato. Con lo cual esos trabajadores están sufriendo una persecución. Evidentemente que sí, claro que sí. Entonces no es algo, como decía Javi, que tengamos que tomar de forma baladí. O sea, lo que tenemos es que reflexionar de forma colectiva. Nosotras ahora vamos a empezar también un proyecto para apoyar a grupos de personas y que entiendan lo que significa defender derechos, que entiendan a lo que se arriesgan defendiendo derechos y que entiendan cuáles son las herramientas de protección. Porque nosotras, por desgracia, o por suerte, porque al final a veces sale una también reforzada en mucho sentido de toda esta criminalización, hemos aprendido mucho y queremos que lo que hemos aprendido, compañeros y compañeras, también se puedan nutrir de ello. Muchas gracias, Elena. ¿Hay alguna cuestión más? Si no hay, te voy a hacer yo una. Es un poco más personal, o sea, que me la contestas si quieres y si no la contestas. Aquí hay muchas personas, yo creo que muchos colectivos, que venimos trabajando también durante muchos años, ¿no? No solo defendiendo los derechos, que también, sino ayudando a la integración, tejiendo redes, tejiendo familias, tejiendo experiencias y viendo un poco también nuestro ejemplo, ¿no? El trabajo que realizas. A muchos de nosotros también, a mí por lo menos, me llama al decir, ¿y dónde reside un poco tu fuerza, Elena? O sea, después de todas estas últimas cosas que nos has contado, bueno, no sé si nos puedes dar como un poco de pistas, ¿no? Para cada uno de nosotros, que podamos ser también defensores y defensoras en los contextos en los que vivimos, con nuestras familias, en los trabajos, en las instituciones, en las ONGs, en las parroquias, que venimos de unos sitios o de otros, ¿no? Por eso te digo que no sé. Bueno, yo he reflexionado también mucho este tiempo de cómo se aguanta, ¿no? A mí lo que más me ha servido ha sido retroalimentarme de los compañeros y compañeras que estaban en frontera, ¿no? A retroalimentarme de sus experiencias. Por ejemplo, vosotros venís de experiencias de fe, o sea, esa fe impresionante que tienen los compañeros y las compañeras cuando el Estado les ha traicionado, cuando la modernidad les ha traicionado, todo es Dios. Si vosotros veis mi Facebook, en cuanto pongo cualquier noticia, está Dios. Dios debe ser la palabra que más es que está escrita en mi Facebook, que es terrible. Todo es Dios, Dios, Dios sí, se dio la force, vamos para adelante. O sea, es una fe terrible, tremenda. Algunos será Dios, otros Alá, otro es
los ancestros, otra es la propia comunidad, otra es la familia, pero es una fe que va mucho más allá de la construcción del Estado, ¿no? El Estado nos está traicionando constantemente y nosotros nos reconstruimos, y nos reconstruimos a través de una fe por construir, de una fe en la vida, ¿no? Yo creo que esa fe, el amor, ¿no? Otra de las cosas que dicen los compañeros es one love, no más que, ¿no? Pues es eso también, ¿no? Es la fe, es el amor, es la familia, es la comunidad. Parecen como palabras, el otro día me decía Javi, pues yo sí creo en el buenismo, ante tanto malismo, pues el buenismo. Claro, porque siempre dicen, hay que ver con este buenismo. Parece como si fuéramos idiotas por amar, por querer, por encontrarnos. Pues yo sigo llorando, yo sigo echando de menos a los que me han dejado, sigo teniendo a mis ancestras ahí, a mi madre, a mi abuela, sigo amando, sigo queriendo, y yo quiero estar siempre en ese amor y en esa fe, ¿no? Esa fe en el otro, esa fe en lo que tú piensas, pero yo creo que de ahí es de donde viene esa fuerza para aguantarlo todo. Yo soy muy así decía, yo me agobio mucho así cuando estoy como con mucha gente, porque soy bastante así como tímida, que me gusta a mí, mis animales, mis hijos, ¿sabes? Mi casa, pero sí que es verdad que estos días le decía a Monse y a mi compañera, digo, madre mía, es que cuánto amor estoy recibiendo, es que con eso, o sea, yo cuando estaba en el despacho aquel del juez, que no imagináis cómo era, así súper chiquitito, todo lleno de las cajas, el juez me miraba así y me decía, pero esto lo dice su policía, señora. Y yo, uy, pues mi policía es que es mentirosa. No, así como, perdón. Y de verdad que a veces, ¿no? Yo llevaba la foto de mi madre en mi bolso, yo había dejado todo fuera, porque en cualquier momento el juez podía llamar y venía la policía y te llevaba en los interrogatorios. Llevaba la foto de mi madre, pero luego toda la gente que me había escrito, toda la gente que estaba pendiente, yo estaba sentada y a veces quería como marearme, ¿no? Y yo era como que sentía que toda esa gente me sujetaba, ¿no? Estaba así, imaginaros, ¿sabes? Yo os sentía, ¿no? Porque yo sé que muchos de vosotros también habéis estado como ahí. Y entonces ahí yo me reanimaba y otra vez me miraba al juez y le contestaba, ¿no? Yo creo que cada una tenemos que encontrar nuestras propias estrategias. Tenemos que recordarnos, escucharnos, pero también escuchar a los compañeros y compañeras que nos pueden como dar muchas pistas. Pero yo creo que la estrategia del amor, la estrategia del creer en el otro, yo creo que es la que mejor funciona. Pues muchas gracias, Elena. Yo creo que también, bueno, después de escucharte, yo creo que ha sido un buen momento también de colofón. Vamos a tener un espacio ahí afuera con unas pastitas, unas patatitas y unas bebidas también para a lo mejor poder conversar. Simplemente decirte que también desde esta casa que nos acoge, como nos decía Silvia al inicio, aquí hay muchas instituciones que buscamos tejer vidas. Vivir en la frontera, pero también acercarnos a ese corazón que tú nos planteas. Y por eso te queríamos dar este pequeño obsequio. Es un librito que habla de vida, que habla de tejer historias, y ojalá nos gustaría también que sintieras que desde tu vida, desde nuestra vida también, vamos a estar conectados, ¿no? En la frontera o donde haga falta, bueno, pues para seguir tejiendo y construyendo juntos. Muchas gracias. Y ya que estamos todos por aquí, antes de que os vayáis todos, os voy a invitar a que vengáis para adelante y nos vamos a hacer una foto aquí todos juntos, como podamos. No sé cómo podremos.